Bueno, Dios los bendiga. Le damos la bienvenida a las redes sociales. Estamos transmitiendo desde la Misión Cristiana Vida Nueva en Cristo. Soy el pastor Luis Alberto Martínez. Mandamos sus saludos. Estamos transmitiendo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Y hoy miércoles tenemos estudio bíblico, discipulado. Y estamos con el mensaje, el tema de por qué la gente se enferma y muere. ¿Verdad? Porque el ser humano cuando fue creado estaba en la mente de Dios que esto pasara. No era el plan de Dios que la raza humana, la primer pareja que hizo Adán y Eva, se murieran. Pero todo fue a causa de que entró el pecado, ¿verdad? Y es ahí donde nos pasó a molar a todos nosotros, a toda la descendencia de Adán y Eva, que somos nosotros. Nos pasó, como dicen, la muerte. Vamos a Génesis 3. Abra su Biblia. Muy bien. Génesis 3. Hemos leído en los primeros versículos, esto es lo que hemos estado viendo sobre este pasaje, porque esta es la base bíblica para mostrar, de acuerdo a la palabra de Dios, dónde entró el pecado por primera vez. Muy bien. Y vamos a leer el versículo 6 para retomar un poquito. Dice así Génesis versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo no te mandé que no comieses? Y él respondió, la mujer por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Bueno, hasta ahí. Vemos en este pasaje claramente donde se introduce el pecado por primera vez al mundo, en la primera pareja humana. Aquí hay algo interesante que hay que analizar. ¿Qué acaso no sabía Dios que Adán y Eva iban a pecar antes de que los formara? ¿Lo sabía? ¿Sabía que iban a desobedecer? Entonces, ¿por qué nos formó? ¿Por qué lo formó? Si sabía muy bien de que antes de que Adán y Eva los formara, ellos iban a rebelar. Si sabía que Satanás, antes que lo formara, porque es una creación, era un querubín, Satanás, ¿sabía Dios que se iba a revelar Satanás? Entonces, ¿para qué lo creó? ¿Sabía que Judas iba a traicionar a su hijo? Entonces, ¿para qué permitió que naciera Judas? ¿Por qué Dios entonces se aventó el riesgo de crear a la raza humana? Si sabía que se iban a pecar contra él, Satanás se le iba a revelar, Judas iba a hacer traición. Entonces, ¿para qué permitió Dios? ¿Para qué permitió Dios que
naciéramos nosotros sabía que íbamos a pecar, que íbamos a ser pecadores. Y aquí la respuesta es de que Dios nos dio un libre albedrío. Es una libre decisión. Dios no quiso hacer robots al principio de la creación. Bien pudo haber hecho a Adán y Eva como robots para que ellos no pecaran, etcétera, etcétera. A su creación sobre los ángeles, igual que Satanás, bien pudo haber hecho robots, toda la creación de ángeles y seres humanos robotizados para que nadie pecara contra Dios y todos le amaran a Él. Ahora sí, con un software, con un programa, ¿verdad? Pero en la mente de Dios no estaba eso. Dios quería, y aún así sabiendo lo que iba a pasar cuando creara la primer pareja, Dios no bien podía tomar una decisión. No crear nada en el universo y solo existir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y a la vez también crear una raza humana de que aún Él sabía que se le iba a revelar, tomó la decisión y se aventó el paquete corriendo el riesgo, porque también Dios sabía que cuando el pecado entrara, Él de su parte iba a poner la salida, iba a poner la solución, iba a poner el remedio. O sea que Dios tiene una mente tan increíble que todo lo tenía bien planificado, bien ya planeado, de que sabía que esto iba a pasar. Entonces ya tenía en su mente también enviar a su Hijo al mundo para pagar las consecuencias de lo que se iba a llevar a cabo. Entonces Dios nos crea con una libre decisión, un libre albedrío. Dios no puede forzar a nadie. Siempre Él ha querido que le amemos voluntariamente. Y para eso fuimos creados. Nosotros no fuimos creados para hacer lo que se nos dé la gana. Nosotros no fuimos creados para vivir como nosotros nos plazca. Esto no lo entendíamos, pensábamos que habíamos venido a este mundo y que podíamos hacer y deshacer, pero Dios nos hizo con un plan para que vivamos para Él, para que le adoremos por el resto de nuestras vidas. Muy bien. Entonces, Dios da libre albedrío, se avienta el paquete de crear a Adán y Eva. Y aquí estamos leyendo que en el versículo 6 ya la mujer ve que el árbol era bueno, codiciable. Y más arriba ya leímos que Satanás engañó a la mujer, ¿verdad? Le dijo, ¿con que Dios ha dicho que no podés comer del árbol? Y es así donde Satanás sigue engañando muchas veces al ser humano. Con que Dios ha dicho. Con que Dios ha dicho, ¿verdad? Que no puedas acostarte con alguien que no es tu esposa. Con que Dios te ha dicho que no puedas tener una pareja de tu mismo sexo. Con que Dios te ha dicho que no puedas tener sexo antes de casarte. Y ese es el problema de que la raza humana cae en ese engaño. Pero estamos estudiando por qué la gente muere, se enferma y se muere. Porque es la respuesta por el pecado que entró en el mundo. Y eso nos pasó a todos nosotros. Si va a Romanos 5:12, vaya rápidamente Romanos 5:12. Romanos 5:12.
Dice así Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, ¿qué dice? Todos pecaron. O sea, que no hay ningún ser humano, ningún personaje que no haya pecado. Todos dice, por cuanto todos pecaron. Aquí estamos viendo, dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre. Ok. ¿Y no parece que fue la mujer que pecó? O sea, ¿no fue Eva la que la regó? ¿Por qué dice? Por el hombre. Si fue la mujer. Porque vemos aquí en Génesis, vamos a leerlo para que vayamos entendiendo esto. Versículo 12 dice, ahí en Génesis 3:12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea que Adán está culpando a Eva y le está diciendo, esta que me diste por compañera, esta me dio de comer, esta tuvo la culpa. Adán responsabiliza a su mujer. Pero Dios agarra y se viene contra él, contra el hombre. Versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, solo faltó ahí que le pusieran mandilón. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espina y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Pero si se dan cuenta, en el versículo 9 de Génesis, Dios llama al hombre. Mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Si la mujer había cometido el pecado, ella fue la que la regó. Aquí vemos que Dios se viene contra el hombre y le dice, ¿dónde estás tú? ¿Qué acaso Dios no sabía dónde estaba escondido Adán? Porque Adán corrió a esconderse y Dios le dice, ¿dónde estás tú? Parece que como que Dios, Adán, ¿dónde estás? Hey, te ando buscando, Adán, ¿dónde estás? Dios lo sabía. Pues precisamente lo hizo Dios y preguntó así. No es que porque no supiera Dios dónde estaba, sino que tenía que llamarlo para responsabilizarlo y fincarle la responsabilidad a él, porque Dios siempre en el principio de la creación forma al hombre primero y después a la mujer. El hombre es creado primero como varón, como cabeza de su hogar, de su matrimonio. Entonces aquí pasó algo de que Dios responsabiliza a Adán, aunque no fue el que comió primero, pero descuidó de su mujer. Por eso aquí le dice, ¿dónde estás tú? Imagínense, en otras palabras, Dios, oyes, Adán, ¿dónde andabas tú, cabezón, que descuidaste a tu mujer? ¿Dónde estabas tú que en ese momento que tu mujer fue engañada? ¿No te encargué a ti que tú ibas a ser la cabeza de tu casa, de tu matrimonio, y que tú ibas a ser responsable? ¿Por qué descuidaste a tu mujer? Y es por eso que Dios responsabiliza al hombre
y lo llama, y este es el castigo que le da al hombre. En el versículo 17. Y el hombre dijo: por cuando obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu casa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dios finca la responsabilidad al hombre, y es que nos amoló nosotros, porque ahora los varones tenemos que trabajar todos los días de nuestra vida. El varón es el que tiene que trabajar hasta que ya no pueda más, por decirlo, porque no es hasta que mueras, ¿no? Llega una cierta edad que llegamos a ser ancianos y regresamos a ser niños. Pero es de aquí donde vemos que mucha gente le quiere ver la cara a Dios. Por eso en las cárceles están llenos de narcotraficantes, de asaltabancos, etcétera, etcétera, porque quieren verle la cara a Dios y hacerse ricos de la noche a la mañana. Quieren agarrar un atajo más corto para obtener dinero. Y es que a Dios no le podemos ver la cara. Por eso, gente que no quiere trabajar y que quiere estar pidiendo dinero en la calle, de mendigando y limosneando y estando sano, un varón, un hombre que se ponga a pedir dinero en la calle, en los cruceros o en las puertas de Oxxo y está pidiendo y está sano, se convierte en maldición. ¿Por qué? Porque le quiere ver a la cara a Dios de que quiere obtener dinero fácil. Ahora, si tú ves a un hombre que está manco, cojo, minusválido, etcétera, etcétera, incapacitado para poder trabajar, entonces ahí sí le podemos ayudar. O al menos que los veas enfermo. Por ejemplo, yo conocí en el crucero del Libramiento Norte un hombre que estaba mocho de las manos, las dos manos cortadas. No sé qué le pasó, si se las volaron, pero el hombre no tenía brazos. Ahí sí, obviamente por algo le pasó. Bueno, entonces ahí es justificable que no pueda trabajar y se tenga que dedicar a pedir limosna. Pero a un hombre que está en la calle pidiendo limosna, pidiendo monedas, etcétera, etcétera, le quiere ver la cara a Dios. ¿Por qué? Mire, hay gente que viene de otros países y se pone nada más muy fácilmente a que le den, y uno que se anda ahí quemando de sol, ganándose unos centavos para traer la comida a la cosa. Vemos a ¿qué onda? Está fornido, está grandote, moreno, no sé si de Honduras o de Guatemala, Salvador, y bien campante aquí que le den. ¿Por qué no va a pedir trabajo allá a la central de abastos? ¿Por qué no se acerca ahí a alguien? Oiga, le puedo limpiar su calle, su banqueta, lavar su carro pero no. Y es por eso que ese tipo de personas nunca avanzan. Dan lástima que todo el tiempo se la pasen mendigando y que quieran buscar el sueño americano y pasan por acá, por México, para recolectar más dinero, ir avanzando, llegar a los Estados Unidos, el sueño americano, y no saben que muchos llegan solamente a morir. Bueno, Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Muy bien. Entonces, Dios responsabiliza al hombre, y lo que pasó ahí en Génesis 3, que la sangre de Adán se corrompió, se infectó, y por lo tanto de acuerdo a este versículo, es el hombre el portador del pecado, y que se transmite a través de el esperma. Así se transmitió el pecado.
O sea que en su esperma de Adán, cuando ellos se pecan contra Dios, se corrompe, se oxida, se echa a perder, se desenchufan de Dios, empiezan a tener hijos y es el hombre, el varón, el que empieza a transmitir el pecado. Muy bien. Anota este versículo. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. O sea que nosotros deberíamos haber merecido nuestro pago, que es la muerte. ¿Pero a qué muerte se refiere? La muerte espiritual. Porque todos los seres humanos, a partir de que entra el pecado, se determina que todos teníamos que morir físicamente. Pero por culpa del pecado, Dios nos castiga con la muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación eterna de Dios. Y nosotros estábamos separados, estábamos vivos físicamente, pero espiritualmente separados de Dios, muertos espiritualmente. Y si nos llegaba la muerte en esa condición, nos íbamos a ir directito al infierno. Y gracias a Dios, cuando dice en Efesios 2:1, anótelo también, Efesios 2:1 dice, y Jesús, y Él os dio vida eterna a vosotros cuando estabais en vuestros delitos y pecados. O sea, cuando la persona recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, vuelve a recobrar lo que se había perdido antes. Lo que se perdió en el huerto del Edén, lo recuperamos con Cristo Jesús. Por eso es muy importante enseñar estas doctrinas, porque la gente no sabe, ignora de que nacemos separados de Dios. A los que me escuchan por las redes sociales, si usted no tiene a Cristo, de acuerdo a Efesios 2:1, dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si usted no tiene a Cristo Jesús morando dentro de su corazón, el Espíritu Santo, usted está muerto delante de Dios espiritualmente, vivo físicamente, pero espiritualmente usted está separado. O sea que si usted no recobra la vida eterna, cuando usted se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesús como su Señor y Salvador, usted va a quedar separado eternamente en el lago de fuego. Esa es la muerte segunda. La muerte física es la primera y la segunda muerte es la muerte espiritual, la separación eterna de Dios. Por eso los que están en el infierno ahorita, ellos ya murieron físicamente, pero la segunda muerte, cuando Apocalipsis dice que viene una segunda muerte, la van a recibir los que están en el infierno y ellos van a quedar separados totalmente de la presencia de Dios. ¿Dónde? En el lago de fuego. Es por eso que es muy importante que no importa la religión que usted tenga, usted que me está viendo ahí, no importa la religión que tenga, pero si usted no tiene morando al Espíritu Santo, a Jesús, dentro de su corazón, si usted no nace de nuevo, usted va a quedar separado. La religión no le garantiza nada que usted pueda ser salvo, porque nadie se puede salvar por la religión, y tan fácil y sencillo de entenderlo, porque si por la religión hubiera salvación, entonces ¿para qué murió Cristo? Fue un desperdicio. Muy bien. Entonces la paga del pecado es la muerte. ¿A qué muerte? A la muerte espiritual. La física la tenemos que pasar todos. Hebreos 9:27 dice que está determinado que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Todos tenemos que morir. Ahí está determinado, ya está decretado por Dios que todos tenemos que morir, ya sea salvos y no salvos. Pero la diferencia aquí
que los que son salvos tienen una garantía, una seguridad de que aquí la persona que es salva cierra los ojos y las abre en la presencia de Jesucristo, en el cielo. Ahí en el pasaje de Lucas 16:34 en adelante, dice que ahí vienen ángeles por la persona que fue salva y la escoltan hasta el tercer cielo, donde está la presencia de Dios, para encontrarse con Jesucristo. Mientras que los que no son salvos inmediatamente abren sus ojos en el infierno, en el Hades, como dice Lucas 16, ahí donde cuenta el famoso pasaje de Lázaro y el rico. Muy bien, entonces el pecado que entra en el mundo nos traspasa a nosotros, y por eso la palabra pecado es amartia en el griego, que significa, ¿se acuerda cuál es? ¿Qué significa? Errar el blanco. Eso significa pecado, errar el blanco, no darle al centro de la rueda como cuando tiran flechitas. Y así pasó con nosotros. Si vamos a Isaías 53, en Isaías 53, versículo 3, rápidamente. Isaías 53. Versículo 3. Por favor. Mire, dice en Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Aquí está hablando de Jesús, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6, aquí donde lo quiero llevar. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Versículo 6, todos nos descarriamos. Todos cerramos el blanco. Unos agarraron por el catolicismo, otros agarraron por el mormonismo, otros agarraron por los testigos, otros agarraron por la luz del mundo, etcétera, etcétera. Pero nadie daba en el blanco. Todos nosotros también pasamos por ahí, nos desviamos y no sabíamos cuál era la religión exacta. Pensábamos que esta que es la más grandota, pensábamos que esa era la buena, porque yo digo que esta de ser la buena de tantas que hay, porque es la más grande y tiene su sede en Roma y es la más chipocluda. Entonces voy a seguir a esta religión porque yo creo que todos van por ahí. Y cuando la Biblia dice todo lo contrario, ancho y espacioso es el camino que va a la perdición y muchos van por ahí, y angosto es el camino que va a la salvación y pocos son los que la hallan. Y aquí está hablando de que todos nosotros nos descarriamos. Unos agarraron las drogas, otros el alcohol, otros la prostitución, otros el narcotráfico, etcétera, etcétera. Todos estábamos perdidos, sin rumbo, como dice, como ovejas sin pastor. No teníamos pastor. Pero en la misericordia de Dios, mire, por eso cuando alguien que ya tiene el Espíritu Santo morando dentro y ahora reconoce que la misericordia de Dios nos alcanzó esa misericordia,
no hallamos cómo pagarle a Dios lo que hizo por nosotros. Esa salvación tan grande que no le íbamos a poder pagar ni con todo el dinero del mundo, ni con todo el oro, ni con todas las obras, ni lo que hiciéramos que nos flageláramos la espalda, ni chicoteáramos la espalda, ni que sangráramos las rodillas. Nada de eso iba a ser para que Dios nos perdonara. ¿Qué es lo que hizo que Dios nos perdonó nada más? Que nos arrepentimos y reconocimos que lo que hizo Cristo Jesús en la cruz fue suficiente para pagar la deuda de nuestros pecados. Todos se descarriaron. Regrese a Romanos. Perdón. En Génesis, sí, estamos en Génesis. Antes de que yo me mueva. Versículo 16, Génesis 3:16. Si leemos el 15, miren, vamos a leer el 14. Es más, leamos el 13 mejor para agarrar el contexto completo, porque este estudio de Génesis 3 es muy profundo. Estoy tratando nada más de retomar los puntos básicos para lo que estamos estudiando. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. La mujer dice que la serpiente le engañó. La mujer aquí se trató de justificar. Aquí Eva buscaba la forma de justificarse. ¿Por qué? Porque si Dios había dicho: mira, no van a comer del árbol ese árbol que yo les prohibí, es que era un no. Y ella ya sabía que Dios había dado una orden. Que cuando dice no, es cuando nosotros, que ahora que queremos a su palabra, cuando Dios nos dice no, no. Si Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, es no voy a tener dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás hacia ellos. También, bueno, lo tengo que obedecer porque Dios lo dice. Pero Eva no obedeció, no hizo caso la voz de Dios, como muchas personas que dicen creer en Dios y no hacen caso a la palabra. Hay personas que tienen el hábito que leen la Biblia sin el Espíritu Santo y aún así lo logran entender con su mente, pero no obedecen a la palabra de Dios. Y Jehová, el versículo 14, Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí ya le está dando la maldición a la serpiente, que es Satanás. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Miren, aquí, versículo 15, es el primer aviso de Cristo Jesús. Aquí pondré una enemistad, un pleito continuo, dice Dios. Eso significa enemistad entre la mujer y entre tu simiente. Y la simiente tuya estará en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer es Cristo Jesús, hablando de la Virgen María. Era una profecía que se está hablando de aquí. Muy bien, pero quiero avanzar un poquito. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y el deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aquí está la condenación para la mujer. Escuchen bien, mujeres. Y él se enseñoreará de ti. Y aquí pasa algo. En muchos matrimonios, la mujer se quiere enseñorear del marido. Ella es la que quiere dominar al marido. Ella es la que quiere llevar el chicote de la casa. Ella es la que quiere llevar las finanzas de la casa. Ella es la que decide
si se gasta en esto, si se compra esto. A veces el esposo quiere comprar un artículo, una licuadora o algo de que él quiera, un deseo, y ella dice no, porque ya mandó Jezabel, como lo dije. Y es ahí donde viene el problema en el matrimonio, porque si es el varón, está diciendo, eso es lo que tienen que entender las mujeres, que son cristianas, que van a obedecer la palabra de Dios. Si Dios dice, tu marido se va a enseñorear de ti, o sea, él va a gobernar sobre ti, y tu mujer, escúchame bien, no vas a gobernar sobre él. Tú no eres la que vas a estar queriendo mangonear a tu marido, mandar a tu marido. Es que hay, en serio, que hay matrimonios donde que ya se llama matriarcado. La mujer decide qué se va a comprar y qué no se va a comprar. ¿Por qué? Porque ella quiere manejar el dinero, y ese es un error. Y por eso al rato vienen los problemas, y ese matrimonio va de caída poco a poco sin que se vayan dando cuenta, porque el marido, al no ponerse las pilas también, porque este es otro error de que a veces el esposo no se pone las pilas, y como el esposo no se pone las pilas, la mujer tiene que, al ver que su marido anda ahí, como dicen, anda penqueando, o sea, no se pone las pilas, ella tiene que agarrar la batuta. Pero la mujer tiene que darle la responsabilidad a su esposo. Él tiene que hacerse cargo de los pagos. Ella tiene que hacerse cargo de ir al mercado, comprarlas. O sea, todo hay un equilibrio. Pero parece mentira de que la mujer quiere mangonear en todo el matrimonio, y por eso viene el fracaso. Cuando la mujer no agarra la onda, quiere llevar la cabeza en la casa, llega el momento que el marido se aburre. Esta ya me tiene harto, ya hasta aquí me tiene, solo me quiere estar mandando, me quiere estar mangoneando. Y cuando ahí conoce a otra mujer que lo trata mi papi, mi rey, pues ahí se va. Por eso fracasan los matrimonios. Ahora, en el matrimonio cristiano debe ser diferente de acuerdo a la palabra de Dios. Pero ese es otro estudio, que no quiero hablar matrimonio. Muy bien. Entonces, sigamos leyendo un poquito. Versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y al polvo volverás. Aquí está la condenación para el hombre. Con el sudor de tu rostro vamos a trabajar todos los días, porque de ella fuiste tomado, y polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas y pieles y los vistió. O sea que más arriba dice que ellos, cuando pecan y se ven desnudos, ¿se acuerda que le dije la semana pasada que lo comparé con un par de niños cuando se rompe su inocencia? Adán y Eva andaban desnudos, no habían conocido el pecado, eran inocentes. En el momento que ellos pecan, se ven uno al otro y les da pena y corren rapidito a taparse con higueras, con hojas. Pero acá Dios dice que Él hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. O sea que Dios, aquí vemos que Él es el que siempre va a decidir cómo se van a acercar a Él. Aquí Dios es el que los está vistiendo, el que está cubriendo su pecado de Adán. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Miren qué está diciendo Dios acá. He aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿A quién le está hablando Dios ahí? A Jesucristo y el Espíritu Santo, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. En el huerto de Edén había un árbol prohibido
y también había un árbol de la vida. Dios le prohíbe del árbol prohibido, pero también estaba el árbol de la vida, y Dios no quiso que después de que ellos pecan comieran del árbol de la vida, porque al comer del árbol de la vida iban a seguir viviendo. Pero supuestamente Dios ya había dado un castigo, una sentencia, y cuando Él da una sentencia, un castigo es irrevocable. En su soberanía, el árbol de la vida hoy en día es Cristo Jesús. Lo que se perdió en el huerto del Edén, que nos traspasó a nosotros, hoy nosotros, cuando aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, estamos comiendo espiritualmente el árbol de la vida, porque Jesús es el árbol de la vida. Lo que se perdió en el huerto del Edén, lo recuperamos ahora cuando aceptamos a Jesús. Y es por eso que Dios nos manda a nacer de nuevo, porque estamos muertos. Y sabemos que ahora sabemos por la palabra que cuando aceptamos a Jesús, nacemos de nuevo y tomamos del árbol de la vida. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios saca a Adán y Eva del huerto del Edén, pone un querubín con una espada para que ellos no pudieran entrar a comer del árbol de la vida, sino que ahí tenía que comenzar la raza humana con esa caída pecaminosa, para que la raza humana en el Antiguo Testamento, como ellos comían el árbol de la vida. Si comer el árbol de la vida, recobraban la vida eterna, porque ya habían quedado, estamos hablando con el pasar de los años, la raza humana, toda la era de Moisés, los patriarcas, y todos ellos estaban separados de Dios. Y es por eso que cuando Dios da la ley en Levítico, la ley ceremonial, cómo se iban a acercar a Él, ellos recibían vida temporalmente, comían del árbol de la vida temporalmente, por así decirlo, en el sentido que cuando recurrían a los sacrificios a la fiesta de la Pascua, que era un cordero que tenían que sacrificar, ahí sus pecados eran cubiertos, no eran quitados totalmente como ahora nosotros. Ahora en el Nuevo Testamento a nosotros se nos quitó, se nos perdonó la culpa del pecado. En el Antiguo Testamento era cubrir nada más. Por eso venía la fiesta de la Pascua, traían al cordero, era sacrificado, la sangre era rociada en el pueblo, y ahí Dios cubría, cada año cubría, pero nunca se quitaba. Así era en el Antiguo Testamento. Entonces, ahora nosotros, cuando aceptamos a Cristo Jesús, nos es quitada, ya no nos cubre, sino nos es quitada totalmente la culpa del pecado. Y lo único que tenemos que hacer ahora, cuando pecamos, sin querer queriendo, como dice, ahora como cristianos, porque pecamos todavía, ahora solamente es confesar nuestros pecados. Ya no tenemos que recurrir a los sacrificios, simplemente no nos podemos ir a la cama sin confesar nuestros pecados, porque no puede haber nadie de acá, ni yo decir que no pecamos hoy en el día. En algo pecamos.
Oiga, pero yo no, yo estuve en mi casita tranquilo, ni siquiera salí a la calle. ¿Algún mal pensamiento estuviste ahí? El hecho de que no leíste la Biblia temprano, ya pecaste contra Dios. Porque dice José, de noche y de día. Ya desobedeciste un mandamiento, un principio. Cuando no leemos la Biblia como dice Dios, de día y de noche, y la leemos cuando nosotros queramos, ahí es donde ya desobedecemos a Dios y pecamos de desobediencia. Bueno, ok, vino un mal pensamiento, porque tenemos malos pensamientos, te enojaste con alguien, con un familiar, le gritaste, se te salió una palabra obscena, porque a todos se nos sale alguna vez una palabra obscena, y ahí se nos damos cuenta qué carnales estamos todavía. Parece mentira que cuando... Es más, a alguien le pasa de que a veces se le cae algo, una botella se le rompe, o un plato, o algo, pero algo inmediatamente reacciona con una palabra obscena. Simplemente porque se te derramó un vaso de agua, de refresco, una coca, inmediatamente, ¡ping!, como dice. ¿Sí o no? Ahí es donde nos damos cuenta cuánto nos hace falta todavía estar llenos del Espíritu Santo. Bueno, muy bien. 1 Corintios 15, 21. ¿Qué? 15, 21. Primera Corintios 15, 21 dice así: por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿por quién? Por Adán. También por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Quién es? Cristo Jesús. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Antes de ser cristianos nosotros estábamos en Adán. ¿En qué sentido? En que traíamos esa vida pecaminosa, esa nuestra vida caída. Traíamos ese estatus, ese estado pecaminoso de Adán, y por lo mismo íbamos a morir espiritualmente, quedando separados de Dios en el infierno y luego en el lago de fuego. Pero cuando recibimos a Cristo, aquí estoy corroborando, también en Cristo todos serán vivificados. Esa palabra vivificados significa volver a vivir, darnos vida. Es por eso de que es muy importante que a todos los que nos ven por internet, que si usted no tiene a Cristo como su Señor, hoy usted puede recibir la vida eterna que ofrece el Señor Jesucristo. Pero ¿por qué a veces las personas que se les habla del Evangelio y se les presenta a Cristo, por qué rechazan? En Juan 3:19 dice este versículo, anótelo: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, hay personas que saben muy bien en su conciencia y lo saben de que Cristo Jesús es el único camino para llegar a Dios, y que saben que Jesús es el único que les puede perdonar sus pecados, pero no quieren reconocer ni aceptar a Jesús porque sus obras eran malas, porque no quieren, en otras palabras, no quieren dejar el pecado, no quieren dejar la tranza, no quieren dejar la amante, no quieren dejar las parrandas. Y viene la luz sobre sus vidas, alumbrándolos, diciendo, por eso dice, porque dice aquí que la luz vino al mundo, o sea, el mundo se está en tinieblas y la luz es Jesús. Viene Jesús a alumbrarles, que ellos andan en un cuarto de oscuridad, en tinieblas, no pueden ver, están ciegos, que no pueden ver su vida de otra forma porque están ciegos, están en oscuras, y lo rechazan esa luz.
¿Por qué lo rechazan? ¿Por qué rechazábamos nosotros? Porque queríamos una religión que se acomodara a nuestro estilo de vida. Queríamos una religión fácil y barata. Queríamos una religión donde nadie me tenga que dar instrucciones y órdenes. Por eso, las personas que están en una religión, ellos están muy cómodos, porque no hay quien les diga, no hay quien les dirige, y esto no es el pastor, no es el líder, es la Biblia, la palabra de Dios, que es la que va a dirigir sus vidas. Él es el que les va a decir, así dice el Señor. Los borrachos, los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los que se echan con varones, no heredarán el reino de Dios. Así dice el Señor, no dice el pastor, no dice el líder, lo dice la palabra de Dios, 1 Corintios 6, 9 al 11. Es Dios el que nos ve en qué condición estamos. En el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, ahorita le digo. Santiago, capítulo 1, versículo 21, leamos ahí. Por lo cual, desechando toda inmundicia, Santiago 1, 21 en adelante, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. A todas las personas que son soberbias religiosamente, que piensan que lo saben todo, que piensan ellos que conocer la Biblia. Dice aquí, recibir con mansedumbre, con humildad la palabra implantada, la cual los puede salvar vuestras almas. 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mire, versículo 23 dice que si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Cuando usted se levanta temprano y se acaba de levantar de la cama y va al baño y va al espejo, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace primero? Ve, mira las lagañas por acá, está todo despeinado, las greñas. ¿Qué es lo que hace? Se lava la cara, se moja el pelo y se peina, ¿cierto? Bueno, las personas que no quieren entender son como las personas, dice aquí, está ilustrando esto, que mira el espejo, se ve que las lagañas necesita hacer que se lave la cara, pero en vez que haga eso, se mira, se ve todas las cheles y se voltea y se va y no hace nada. Así es, o sea, el espejo es la palabra de Dios. Ahorita aquí está el espejo y dice Dios, mírate en qué condición estás, mírate cómo estás de cheloso, mírate cómo estás de mugroso, mírate cómo estás tu vida, estás manchado, sucio de tanto pecado. Pero les pone el espejo Dios, se les habla, el espejo es la palabra, lo está ilustrando así, el espejo es la palabra, mírate cómo estás, y ellos dicen, no, más adelante, ahorita no necesito. Y nadie me va a decir qué tengo que hacer. Y nadie me va a obligar a que yo me tenga que congregar y me tenga que ir a reunir. Claro que nadie te puede obligar porque Dios no te quiere a la fuerza. Pero sí te está diciendo y te está poniéndote en la cara en qué situación está tu vida. Y allá tú, si no quieres hacer caso en esta tarde.
Por eso les decimos a las personas que nos ven en las redes sociales, es la palabra la que Dios te está poniendo como espejo para que te mires tu condición de pecador, de pecadora, y que tú necesitas ser limpiado en esta noche con la palabra. Muy bien. Por eso Dios quiere hacedores y no oidores. Cuando íbamos a misa, lo que oíamos, aquí entraba y aquí salía, ¿cierto? Nunca entendimos nada. Nos sentábamos, nos parábamos, sentábamos, nos parábamos, nos persinábamos y ya, ese era todo el rito. Corintios 15:21 dice que así como en Adán todos mueres, en Cristo Jesús volvemos a ser vivificados, volvemos a vivir. Oiga, pero vamos a tener que morir algún día físicamente. Sí, la diferencia cuando dicen vivificados es de que volveremos a vivir cuando venga la resurrección de los muertos. En Cristo Jesús, por eso Tesalonicenses dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, volverán a vivir. Así es, esta es la promesa de Dios de que en Cristo Jesús vamos a volver a morir. Muy bien, quiero terminar en Juan 3:14 al 17. Juan 3:14 al 17. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Volvamos a leer. Porque de tal manera, Juan 3:16 es, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Me está escuchando? ¿Me está viendo? ¿Usted que ve ahí en la transmisión? Es un versículo clave, si usted lo entiende. Usted ha nacido pecador por naturaleza. Ha vivido una vida de pecado. Ha hecho y ha deshecho. La Biblia dice que si usted se muere en ese estado, usted va a ir a separación eterna. Pero si usted se arrepiente hoy y reconoce que usted ha vivido una vida de pecado, dice aquí Dios que Él no vino a condenarlo. Al contrario, Él vino a salvarlo. Y a salvarlo nada más en el nombre de Jesús, porque seremos salvos por Él. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, dice Hechos 4:12, sino en el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, usted que me ve, usted necesita a Jesús. Usted no le va a agradar a Dios y no va a entrar al cielo por hacer obras. No va usted a entrar al cielo por ir y sangrar sus rodillas de aquí a la villa. No va usted a ser salvo, no va usted a entrar al cielo por ir a regalar comida a los pobres sin tener a Jesús. ¿Por qué entonces está muriendo la gente? ¿Por qué nos tenemos que morir algún día? Por el pecado que entró en el mundo. La diferencia es de que las personas que murieron sin Cristo, y eso es lo más triste, que si usted muere sin Cristo, le llega la muerte en cualquier momento, y muere sin Cristo, no va a resucitar a vida eterna. Físicamente, es una resurrección física. Pero si usted invita a Jesús como su Señor y Salvador, usted va a volver a vivir, va a ser vuelto a la vida. Cuando venga la resurrección de los muertos, cuando se cumpla esa profecía que está muy próxima a cumplirse en el arrebatamiento de la iglesia. ¿No le gustaría hoy recibir el perdón de sus pecados, recibir la vida eterna, volver a vivir espiritualmente? ¿Usted está separado de Dios ahorita?
está separado de Dios, pero si usted invita a Jesús y reconoce como su Señor, usted vuelve a la vida espiritualmente, porque yo les ha dado vida eterna, dice Jesús. Quiero terminar con esta serie tan sencilla y tan simple, como le explicamos, de que ¿por qué la gente enferma y muere? Por el pecado que entró en el mundo, nos traspasó a todos nosotros, pero las buenas noticias que hay vida en Cristo Jesús. Hay resurrección de los muertos que le han entregado su vida al Señor Jesucristo, volverán a la vida, resucitarán nuevamente si usted le entrega su vida a Jesús. Así que este es un estudio breve, no profundizado totalmente, porque quiero ser breve para explicar por qué la gente está muriendo. Ahorita la gente está muriendo de COVID, pero hay personas que están enfermándose de COVID y que están muriendo. ¿Y qué va a pasar con esas personas? ¿Qué pasaría con usted que me mira? Si usted muere de coronavirus y no tiene a Cristo Jesús, usted va a la condenación eterna. Y nadie está exento. Todos podemos. Ahora, esto es en el caso extremo de que algunas personas están muriendo por no tener el protocolo correcto, por no recibir el medicamento correcto. Pero aunque no sea por coronavirus, vamos a ponerle, porque ese virus no mata de acuerdo a la ciencia. Que lo han manejado de esta forma es otra cosa. Pero si usted no muere de coronavirus, usted puede morir de un paro cardíaco. Lo puede atropellar el carro, un derrame cerebral, una bala perdida. No sabemos. La vida no la tenemos comprada. Y esta es la oportunidad que Dios le ofrece hoy para que recobre la vida eterna. Usted está muerto. Usted está en sus delitos y pecados. Y eso es lo que quiero llevar a conciencia. Muchas personas están enfermas hoy, ya sea de coronavirus, alguna otra cosa. Pero mire, usted puede recibir la vida eterna. Vamos a terminar con una oración. Ahí donde estamos, inclinamos nuestro rostro. Y a todos los que están viendo esta transmisión les pido también que se arrepienta de sus pecados, que invita a Cristo Jesús. Si usted me pregunta qué debo hacer para recibir la vida eterna y el perdón de mis pecados y ya no morir espiritualmente, repita conmigo estas palabras. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, que soy una pecadora, que he hecho lo malo delante de ti. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Señor Jesús, perdona todos mis pecados. Te acepto como mi Señor y Salvador en este instante. Te pido que entres a mi corazón. Lávame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por salvarme en esta noche, porque he creído el mensaje que he escuchado, a tu palabra, que estaba en una condición de pecador, de pecadora, separado de ti, pero he entendido este mensaje y gracias te doy por salvarme, porque lo acepto y te lo pido por fe, confiando lo que dice tu palabra. Creo que moriste por mí en la cruz, que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra del Padre. Gracias, Señor Jesús. Enséñame a ser una persona nueva. Haz de mí el nuevo nacimiento, porque quiero reinar contigo todos los días de mi vida, en esta y en la otra vida. Te lo pido en tu santo nombre. Amén. Amén.